El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 20 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana donde culmina la Feria Internacional del Libro de Panamá. Una semana también donde esta especie de telenovela generada por la juramentación de los hermanos Martinelli y Linares en el Parlacén. Una semana donde cayó el índice de confianza del consumidor panameño y donde se habla de futuras alianzas. Pero hoy el tema es el mundo. ¿Por qué? Porque hay elecciones en Guatemala, hay elecciones en Ecuador. José Luis Ríos. Buenos días, ¿Qué nos trae la Fernando. semana? Buenos días, presidente. Gracias por estar con nosotros también. Y a ustedes en casa, buenos días. También una semana donde la ministra de Educación dio a conocer que se le dará efectivo el pago a los docentes, ese pago que se les adeuda. También, por otra parte, fue presentada como una insistencia el proyecto de ley de extinción de dominio en la Asamblea Nacional de Diputados y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dio a conocer que el subsidio al combustible de la gasolina de 91 octanos, así como el diésel, se mantiene por un mes más, es decir, hasta el próximo 15 de septiembre. Sí, como lo mencionaste, Fernando, hoy el tema es internacional porque dos países van a elecciones, una de segunda vuelta y también uno por la situación en la que se está viviendo en Ecuador en medio de una violencia de verdad que es preocupante porque también durante la semana fue asesinado otro dirigente político. Así es. Bueno, como pueden ver, nuestro invitado de hoy es el expresidente Jorge Serrano Elías de Guatemala, pues que va a elecciones hoy. Sí. Pero la pregunta es, don Jorge, pues ¿tiene Bernardo Arévalo, Sandra Torres, recomponer un país que va en caída libre desde hace tanto tiempo? Mire, para recomponer un país, lo primero que se necesita es confianza. Lo segundo que se necesita es respaldo popular, al menos que alguna élite pudiera estar detrás y tuviera el poder para apoyarla. Pero quienes están apoyando estas dos candidaturas es mafia, por parte de la gente que ha tenido secuestrado el Estado guatemalteco, como el señor Dionisio Gutiérrez y compañía, que es quien hasta cierto punto contrata a los contadores de votos. Y por el otro lado, serias acusaciones de que el narcotráfico está metido en ambas fórmulas. Entonces, la verdad es que este escenario en el cual el pueblo de Guatemala concurre hoy a votar, es un escenario que está amañado, que está manipulado. Durante un proceso de casi 6-7 meses, el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes se dedicaron a decir quién va y quién no va. Y finalmente pusieron a quien se les dio la gana. La realidad es que el pueblo de Guatemala hoy está decidido o está forzado a decidir entre dos candidatos que juntos no llegan al 14% de la voluntad popular expresada en las urnas anteriores. Don Jorge, porque pareciera que la historia latinoamericana es recurrente y se da como con similitudes. Los golpes militares a inicios de los 70, la llegada, por ejemplo, de estos gobiernos populistas casi en bonche, lo que le ocurrió a usted de esos golpes de Estado técnicos, le ocurrió a usted en Guatemala, lo logró Alberto Fujimori en Perú, no lo pudo Fernando Collor de Mello, y ahora pareciera que los golpes de Estado se dan antes de las elecciones. Es decir, esto mismo que ocurrió en Guatemala
se está tratando de practicar en Panamá, se está tratando de practicar en Estados Unidos. ¿Se hizo algo parecido en Brasil? Sí, Ese ahí. golpe de Estado, como usted le llama, que es a mi criterio, es un asalto de una mafia mundial a los gobiernos, porque no es que represente la voluntad popular, se dio en los Estados Unidos, Sí. se lo dieron a Trump en su cara, se dio en Brasil con Bolsonaro, se dio en Argentina, se dio en Perú, se dio en Chile y se dio en Colombia. En Colombia la cosa fue tremenda, imagínese usted, entre la primera y la segunda vuelta hay 1.3 millones de votos más, cuando eso Generalmente vota menos que la segunda vuelta. pero eso es conducta mundial. Alguien me decía a mí que ahí por lo menos metieron 3 millones de votos para hacer llegar a Petro. Y entonces, naturalmente, contra quien cuenta los votos, contra las empresas mafiosas que manejan eso, ya no son elecciones. Lo que en América Latina está, bueno, no solo América Latina, lo que el continente está sufriendo son procesos de selección. Y son procesos de selección en la cual mandan las mafias. Y lo que es más triste es que están haciendo que los pueblos paguen con sus impuestos lo que cobran estos por arreglar el fraude. Es una cosa estúpida. Yo estoy pagando para que me frieguen, pues. Y eso no puede ser. Imagínese usted que en Guatemala esa firma que contrataron, la contrataron por 20 millones y la contrataron 4 días de la primera fase La primera vuelta. Si a mí por trabajo de 4 días me van a pagar 4 20 millones, yo, mire, díganme a dónde me voy a trabajar. Es que son 20 millones de dólares. Y es tan absurdo, tan absurdo. Imagínese usted que las elecciones que se están llevando a cabo hoy están llevándose a cabo con un partido que está suspendido. Claro, el de Arevalo. Y ese partido se llama Semilla y está suspendido, ¿por qué? Porque le agarraron 12 muertos en sus filas de afiliación y 6,000 firmas falsificadas. Y fueron tan brutos que agarraban y la huella digital en cada una de las era la misma, que la ponían 5 veces y ponían cualquier garabato. El muerto. María no, Belén. voy a No, buscar muertos otro muerto. y vivos, que a saber de dónde se los sacaron. solo. No, y entonces, ahora, usted oye al candidato con un cinismo descomunal. ¿Sabe usted qué dice este señor? Dice que es persecución política. Quiere decir que entonces ahora, como alguien decía ayer, si es corrupción de otros, es corrupción, es deleznable. Pero la mía es. La nuestra es la de ellos es persecución política. Hay algo que es imposible, porque Guatemala tiene unas características únicas en el continente donde un partido no resiste 2 elecciones. O sea, uno trata de ver el mapa político guatemalteco, y tal vez la cierta estabilidad que hubo a finales de los 80 con la democracia cristiana se perdió y más nunca. Es decir, los partidos políticos guatemaltecos son entes sin fuerza y sin capacidad de hacer 2 elecciones seguidas con cierta estabilidad. Bueno, usted le está llamando partidos políticos Partidos a unas sociedades anónimas que tienen dueño. Un día vinieron unos aquí a preguntarme qué les recomendaba yo, que habían comprado un partido político y tenía vicios ocultos. Que querían, imagínense usted, que querían proceder judicialmente y les dije, ustedes lo que van a hacer es que se van a ir a la cárcel. Sí. En cualquier país normal usted no puede decir que compra un partido político. ¿Ah? Y aquí en Guatemala habían 25 candidatos a la presidencia de la República. ¿Puede usted imaginarse? Absurdo. ¿Ah? Y entonces, naturalmente, ahora le toca al pueblo escoger dentro de 2 candidatos en la que no tuvo nada que ver para que llegaran ahí. Wow. Es decir, el presidente, que el poder económico está obligando a los países y a los electores a decidir por los menos malos, por decirlo así. Porque eso es lo que se está refiriendo en todos lados. No, es que votar con la nariz tapada y los ojos cerrados. No hay otra forma de escribirlo. Es que ojalá y fuera así, pues. Pero no, porque sería una plutocracia, un gobierno establecido por los sectores económicos. Pero ahora los sectores económicos al están final, ¿de qué le vale al un sector condicionados. económico de esto tener
un país tan inestable como Guatemala? Ah, porque, ¿por qué me votaron a mí? Porque yo había Que puesto... ya ha pasado tiempo, 30 años. Pero si usted agarra el discurso que yo pronuncié el día que yo di el golpe Sí. para quitar toda la corrupción del Congreso y de las Cortes, yo puedo ir ese discurso hoy, 30 años después, a la Plaza Central de Guatemala y pronunciarlo y tiene vigencia. Tiene una vigencia única. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando usted pone a esos sectores económicos contra la pared, para que paguen impuestos, para que respeten la ley, para que no se aprovechen de los privilegios en la forma que lo hacen, usted se vuelve enemigo de ellos. Ellos creyeron que porque yo era un empresario, yo les iba a dejar hacer lo que se les daba la gana. Cada vez que llegaban a mi despacho con medidas autoritarias, yo les decía, recuérdense que ustedes no me pusieron aquí. A mí me puso el pueblo, yo tengo que responderle a ellos. Me volví enemigo de ellos hasta que me votaron. ¿Y qué es lo que sucede? Mire, me votan y hacen una reforma constitucional. ¿Sabe usted qué era lo que ellos querían en la reforma constitucional? Prohibirle al Banco de Guatemala que descontara bonos del gobierno central. ¿Para qué? Para que el banco tuviera que recurrir a la banca privada. ¿Y qué otra cosa hacen? Crean las comisiones de postulación para tener ellos maniobra, para definir quiénes serían los magistrados, fiscales, etc. Y esa es la razón por la cual llega Guatemala al estado fallido que tiene. Pero un estado fallido donde son las soluciones Sandra Torres, que ha ido como de la izquierda extrema hacia un centro, y Bernardo Arévalo, que es una especie de bicho raro ahí. Bueno, nadie lo vio venir. Mire, le digo esto. Yo no sabía que existía Bernardo Arévalo. No sabíamos de su papá, pero él... No sabíamos del punto. No sabíamos de él. Yo ni siquiera sabía que él era diputado del Congreso. Porque según me dicen, nunca llegaba. Era una botella. Sí. Y además no presentó una iniciativa de ley, nada. En 4 años. Entonces era un tipo totalmente desconocido. Nadie sabía. Y de Semilla ni se oía. Sí, Semilla. ¿Qué? Y de repente, pum, resulta de segundo. Y todo el mundo dice, bueno, aquí qué pasa. Es el colmo. ¿Y qué pasó? No, pues que Dionisio Cerezo la jugó brillantemente. Vinicio Cerezo, el expresidente Cerezo. No, Vinicio Gutiérrez. Ah, Dionisio Gutiérrez. Dionisio Gutiérrez. Viene y él agarra y hace ver como que él estaba apoyando a Edmond Mulet. Y la gente se fue contra Edmond Mulet. Y mientras tanto, él, todo el fraude, todo el conteo falso, lo hizo para Semilla. Wow. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que aparece Semilla con una cantidad de votos que nadie sabía. Y ahora vienen y el Ministerio Público documenta todo eso. Tiene los testimonios de los digitadores, tiene las actas, tiene todo. Y imagínense, ahorita hay una impugnación que impugna el 99% de las actas. Todas tienen tachones, todas tienen alteración. Y entonces así meten a este señor. Y ahora, naturalmente, como cosa nueva, ante la desgracia de la corrupción que ha habido en Guatemala, ante la participación del narcotráfico que ha agarrado como el 60% de las alcaldías en el país y nadie sabe cuántos diputados metieron. Sí, que una cámara de 300, bueno, 160. Imagínense, ya casi es del tamaño de los Estados Unidos la cámara. Sí, una cámara. Es una locura. 340 municipios. Y sí, entonces es una locura lo que está pasando. Es decir, han hecho tal relajo y tanto mecanismo de manipulación que destruyeron el Estado. Digo, además que... Ahora, imagínese, solo déjeme contarle esto. ¿Sabe usted que todas las cortes en Guatemala están ahorita en periodo inconstitucional? ¿Por qué? Porque sus periodos vencieron hace 3 años, pero por las famosas comisiones de postulación no se han podido poner de acuerdo para renovarlas. Entonces, todos los fallos que están emitiendo las cortes en Guatemala, cualquiera los va a poder apelar en el futuro, porque
Ellos lo emitieron inconstitucionalmente. Expresidente, ya para nadie es un secreto que el narcotráfico está metido en la política de Fuerte. todos los países y está tomando mucha fuerza. O no me gusta utilizar que está tomando, sino que ya tomó mucha fuerza. Pero ¿cuándo es el momento que ingresa? ¿Cuándo es el momento que los narcotraficantes se involucran tanto en la política y que los políticos caen en eso? Bueno, le voy a decir, no le eche toda la culpa a los políticos, porque el narcotráfico empieza a tomar poder político cuando los sectores privados empiezan, por lo menos en Guatemala. Yo por eso escribí el libro de La Guayaba. La guayaba tiene dueño. Porque empieza los sectores económicos a querer manipular en tal forma los estamentos del Estado que abren la puerta para que otros factores entren. Y entonces entra el narcotráfico con mucho más solvencia económica, mucho más liquidez. Entonces ya no se volvió un aspecto de respeto a la ley, sino que usted puede conseguir que un juez declare que usted está embarazado, ¿de acuerdo? Siempre y cuando usted tenga forma para pagárselo. Y entonces, si el narcotráfico tiene más plata, el narcotráfico va a lograr el certificado. Ahí hay en Guatemala ahorita un señor que lo dan por muerto. Todos saben que el tipo está viviendo en Costa Rica, pero han sido imposible que el tipo se someta a un examen de ADN. ¿Y qué? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Guatemala está en un estado de indefensión. No hay cómo se le pueda defender. El pueblo no puede ni protestar. Cuando uno oye a los abogados hablar del estado de legalidad, a mí me da lástima, ¿de acuerdo? Porque no hay estado de legalidad. La ley no vale. Los tribunales no la aplican. Los funcionarios no la cumplen. El sector privado se adjudica lo que se le da la gana, no todo, porque en Guatemala hay un sector privado no comprometido con este juego que vale la pena, ¿de acuerdo? Pero el sector militar también, hay unos buenos, pero los... no. Y entonces ahora usted encuentra que, mire, hasta las iglesias están metidas en el juego de la corrupción. Porque ¿Cómo? Y para terminar, don Jorge, ¿cómo recordará Guatemala a Alejandro Yamatei? Terrible, terrible. Le voy a decir qué ha sido el problema de Alejandro. El problema de Alejandro es que él se dedicó a gobernar por, digamos, en connivencia con un muchacho que aparentemente es su pareja sentimental. Y este muchacho es un muchacho joven y es el que dicen que ha estado manejando todo este proceso político. Entonces, gran parte también eso está metido. Y esto también ha dado abierto a que se presenten corrientes muy radicales de todo lo que es la ideología de género y todo lo que es la agenda. ¿Puede haber una reacción a eso y que el próximo presidente decida hacer, bueno, lo de Bukele es apetitoso para cualquier político? Es decir, manejar con mano dura un país como los nuestros, es siempre la tentación de un gran político. Puede ser que alguno de estos dos, tanto Sandra Torres o Bernardo Arévalo, quien salga ganador de hoy, pues quede tentado a hacer un gobierno como el de Bukele. No, mire, no sé, ¿verdad? Pero no lo creo. El doctor Arévalo, papá de este señor. Juan José. Sí, don Juan José. Un día me invitó a mí a su casa a tomar una taza de café antes de ser yo presidente. Y mi padre fue un gran opositor de él y tuvieron unas confrontaciones públicas por prensa muy interesantes. Cuando me recibió en mi casa me dijo, mire, ingeniero, me dijo, usted es un gran hijo de un gran antiarevalista, me dijo, porque a su papá es al que yo más respetaba. Y me contó una anécdota de una manifestación en la que mi papá iba adelante y que entonces él criticó a todos. Y cuando llegó a mi papá puso, y venía el licenciado Jorge Adán Serrano, hombre de buena fe, y mi papá lo tomó como que Arévalo le estaba diciendo que era un estúpido. Y se agarraron en la prensa una semana. Entonces, siendo Arévalo presidente.
Pero me dijo, cuando usted presidió el Consejo Interamericano de Educación de la OEA y se iba a adjudicar el premio Maracay de educación en América Latina, yo dije, a mí jamás me lo van a dar, porque ahí está el hijo del Rancho de Serrano. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando a él se le dio? Porque como educador tenía méritos. Y entonces me dijo, yo desde ese momento aprendí a admirarlo. Y me dijo una cosa, sepa, me dijo, que usted va a ser presidente. Y yo le voy a hacer una recomendación, sea un dictador democrático, me dijo. Es la única forma como se puede gobernar este país. Así me lo dijo y tengo testigos de lo que él me dijo. Sea un dictador democrático. Bueno, tuvimos una plática de casi 2 horas. Es decir, pero, ¿qué le voy a decir? Hoy, usted no está caminando a esos convencionalismos de la política de hace 40 años. No, usted hoy está con unos parámetros totalmente diferentes. Antes, cuando usted hablaba de la izquierda, era lucha de clases, era agudización de conflictos, era buscar la síntesis a través del conflicto, era toda una doctrina marxista hegeliana. ¿Cierto o no es cierto? Hoy eso ya no existe. No, ideología ni ningún tipo. Ningún tipo. Hoy, si usted es de izquierda, usted tiene que estar de acuerdo con el aborto, con el matrimonio gay, usted tiene que estar de acuerdo con toda la doctrina de género. La Agenda 2030. Agenda 2030, mire. Y si usted es de derecha, entonces usted tiene que oponerse a todo eso de la gente. Entonces, esa línea entre la izquierda y la derecha a mí me tiene totalmente desconcertado. ¿De acuerdo? Vale. Porque yo no puedo pensar que mi país tenga que definir si quieren ser... Problemas que están en la lista de prioridades en el número 50 o por allá abajo, ¿no? Para el país Para el país, sí. Nuestros países están debatiendo en cómo lograr su seguridad alimenticia, cómo poder progresar. Y por el otro lado, yo digo, Guatemala está recibiendo 23 millones de remesas. 23.000 millones. 23 mil millones de remesas al año. Sí. Y esas se van al gasto así, ¡ja! Y todas las corporaciones las atrapan. Por eso usted ve que aquí en Panamá las corporaciones guatemaltecas han comprado un montón de empresas. Pero así está Puerto Rico, así está Colombia, así está Ecuador, así está Paraguay. Entonces, todo el ahorro guatemalteco está en el exterior. Así es. Quiere decir que todo lo que trabajan nuestros expatriados en Estados Unidos está sirviendo para otras economías, menos para la guatemalteca. Don Jorge, como siempre, un placer tenerle aquí. Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala. Hoy Guatemala está en elecciones, pero también lo está Ecuador, después del cambio. Bueno, hoy hay elecciones en Ecuador, un país que desgraciadamente ha sido noticia en los últimos días por el asesinato de un alcalde, de un candidato presidencial y de un allegado a la presidencia. Bueno, va una primera vuelta donde lleva pues 8 candidatos. Mi siguiente invitada está en Ecuador y viene desde Radio Centro. Giselle Jacome, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias porque nos abren esta ventanita para poder contarles cómo nos sentimos aquí, cómo estamos viviendo estos últimos días de campaña política que realmente tuvo que ser muy, muy rápida por lo que se adelantaron las elecciones, pero además llena de violencia. Wow. Llena de violencia porque las comparaciones siempre son odiosas e insisten. Así empezó Colombia con el asesinato de Galán, así empezó México con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿sabes? Y pareciera que se está viviendo esa nueva historia, desgraciadamente, en Ecuador. ¿Cómo lo ven ustedes? Así es, nosotros veíamos la situación de Colombia muy lejana, quizá hace unos 15, 20 años. Veíamos lo de México
tremendamente lejano. Nunca pensamos que las mafias iban a estar metidas no solo en el territorio, haciendo sus negocios ilícitos, sino también dentro de la política ecuatoriana. Y esto realmente nos ha tocado, ya nos ha llevado a fondo. Ahora la gente está en calle, en corredor, comentando qué es lo que le espera al Ecuador, qué nos espera a este país tan chiquitito, que tiene 18 millones de habitantes, donde 20,000 personas están dedicadas al tráfico de drogas, de armas, de personas, que jamás pensamos que esas 20,000 personas, entre quienes se encuentran en la cárcel en este momento retenidos de los movimientos irregulares, más los que están en calle, puedan desestabilizar tanto a la sociedad civil ecuatoriana. Porque esto no es una lucha del gobierno contra las bandas narcodelictivas, es una lucha de las bandas narcodelictivas contra todo el Estado, incluyendo la ciudadanía. Es impresionante lo que nos espera para el día domingo. La gente está muy nerviosa. Estamos pensando que a lo mejor el nivel de ausentismo llegue a ser mucho más fuerte que en otras elecciones, sí, porque aunque hay unos 40,000 efectivos policiales que van a proteger los lugares de las elecciones, la gente no se siente segura. Bueno, se habla de una posible victoria de Luisa González. Puede darse, es decir, el correísmo puede seguir manteniendo esa fuerza a pesar del asesinato de Fernando Villavicencio, y que ahora, por ejemplo, esa gran inseguridad en Ecuador empieza con esa apertura que dio el presidente Correa, con ese desmantelamiento de la base militar de Manta, que fueron errores estratégicos que lo está pagando Ecuador hoy día. Exactamente, todo empieza allí, ¿no? Todo empieza con la campaña del expresidente Rafael Correa, cuando se conoce también, y a través justamente de la prensa de investigación se denuncia que existirían infiltraciones de dinero para su campaña de movimientos irregulares como las FARC. Digo movimientos irregulares porque en ese momento el expresidente Rafael Correa no los consideraba terroristas, los llamaba movimientos irregulares, y de hecho tanto fue así que ayudó con su constitución del año 2008 a que se regularizaran varios movimientos que hoy están involucrados con cárteles. Por ejemplo, el de estos Latin Kings, que inclusive tuvieron representación en la Asamblea Nacional. Hasta hace poco sus representantes estaban sentados en curules, y una vez que empieza a darse una personería jurídica a este tipo de movimientos, bueno, los otros ven oportunidad de negocio, digamos así, en el país, porque ya tienen alguien que tramita leyes, alguien que hace que, por ejemplo, el asesino, el ladrón, el que comete irregularidades, tenga derechos humanos, mientras que el policía o el militar que lo ataca vaya a la cárcel. Ese tipo de leyes las tenemos en Ecuador. Y el presidente Guillermo Lasso, hace pocos días, realmente hace pocos meses, logró que la Asamblea Nacional, ya por presión de la gente en la calle, diera paso a que los militares puedan, por ejemplo, ingresar en la cárcel para mantener el orden. Esto los militares no lo podían hacer. Los militares tenían que quedarse afuera, y si un militar asesinaba a algún bandido, tenía que ir a pagarlo en la cárcel, lo mismo que ocurría con un policía. Esto está siendo cambiado ahora, pero lastimosamente el narcotráfico ha impregnado todas, pero absolutamente todas las partes de la sociedad en Ecuador. Es triste decirlo, pero lo manejan con dinero o con armas. Bueno, pues estoy viendo los candidatos, y hay gente con vidas bastante extrañas. Bueno, ese Jan Topic, por ejemplo, que fue legionario en la Legión Extranjera Francesa, dice haber combatido en Ucrania. Pues Jaco Pérez, que también fue candidato en las elecciones pasadas y cuyo currículum le conocimos hace ya 3 años. Pero, es decir, ¿puede Cristian Zurita hacer suyo ese legado de Fernando Villavicencio y colocarse en una segunda vuelta contra Luisa González? ¿O crees que las cosas ya estaban definidas antes del asesinato de Villavicencio? Mira, antes del asesinato de Villavicencio, Luisa González mantenía un porcentaje sobre los 25 puntos porcentuales
de aceptación de la gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora y en todas las ciudades donde Luisa ha ido a partir del asesinato de Fernando Villavicencio? La gente les grita sin ningún tipo de pudor, asesinos. Y eso es muy grave, es muy fuerte. Ahora, ¿qué ocurrió con el día domingo? Tuvimos una presentación en un debate donde obviamente Fernando no estuvo, pero tampoco le permitieron a Cristian Zurita por asuntos legales, no podía estar allí porque no estaba calificada su candidatura, pero Luisa González manifestó ser una persona bastante ignorante de lo que le preguntaban y parecería que durante las últimas horas ha perdido mucho apoyo, aún de aquellas personas que por un momento llegaron a decir yo apoyo a Luisa. ¿Qué está pasando ahora con Zurita? Zurita tiene en sus manos el tener ahora el apoyo de la gente que iba a votar por Fernando y mucha gente, porque teníamos hasta hace 3 semanas un 41% de personas que no sabían por quién votar y todos estaban disputándose ese 41%. Ahora, de ese 41% asumimos que mucha votación va a ir por solidaridad precisamente a Cristian Zurita, a la candidatura de Fernando Villavicencio. Pero se presume que Luisa podría estar bajando, ¿no? No le fue muy bien en el debate, no le fue muy bien con la muerte de Fernando Villavicencio, no le ha ido bien con su reacción frente a la muerte y parecería que ella podría estar perdiendo puntos, pero que vamos a tener un balotaje, sí. Ahora, quien ha subido muchísimo, Jan Topic. Jan Topic presentó una respuesta con números, con acciones, digamos, de lo que él quiere hacer si llega a ser presidente de la República, que es armas, armas y armas. Y la gente, hasta cierto punto, está esperando escuchar algo así. Es decir, que los bandidos ocupen su lugar en las cárceles, que la gente pueda salir tranquila a cenar, a comer un helado. Hoy no puedes hacer eso. Hoy estamos en un centro comercial y no sabemos si en 5 minutos el que está al lado tuyo puede ser víctima de un de asesinato y de repente tú también puedes estar cayendo, ¿no? Es muy, muy triste lo que realmente nos está ocurriendo en este momento. Y precisamente, Giselle, ese es uno de los puntos que muchos analistas están manifestando, que ese ausentismo que usted habla para estas elecciones y que en horas de la tarde, cuando se inicie el conteo de votos, la incertidumbre crece, el temor va a crecer más todavía y principalmente de aquellos que tienen que estar por naturaleza de su trabajo fiscalizando, trabajando en estos comicios. ¿Se garantiza una seguridad férrea para ellos? ¿Qué estrategia van a tener para tratar de evitar algo que de verdad que, como lo has mencionado, hemos visto imágenes de que la gente va caminando, hay disparos por todos lados, es una inseguridad increíble lo que se está viviendo en Ecuador, pero ¿se le garantiza la seguridad a los que están fiscalizando y velando por estos comicios? Mira, qué pregunta. Es lo que ayer analizábamos en un grupo de personas que justamente estaban asistiendo a estas capacitaciones del Consejo Nacional Electoral y que muchas de ellas ya tuvieron que estar presentes en el conteo de votos que fue hace poquísimos meses, justamente para elegir alcaldes. Allí, ¿qué fue lo que ocurrió? La policía, estaba aproximadamente 25,000 policías protegiendo los lugares. Habían amenazas, sí, habían amenazas de bombas, etcétera, pero nunca se llegó a confirmar si realmente esto fue así. Hoy por hoy la gente tiene muchísimo miedo y aunque el gobierno dice garantizar la seguridad, vemos cada día que hay gente que sigue muriendo. Hace pocas horas ajusticiaron a 3 personas en una zona muy populosa de Guayaquil. La policía dice, investigamos el caso, pero generalmente lo que la gente está viendo ahora es, ¿qué está ocurriendo? Tú denuncias un secuestro, la policía tiene tanto trabajo que esa respuesta será después de a lo mejor 5 meses de saber quién estuvo detrás, etcétera. Y ahora realmente, aunque el gobierno se esfuerza, y eso hay que reconocerlo, el gobierno del presidente Guillermo Lasso se esfuerza por demostrarle seguridad a la gente, porque la gente se sienta tranquila, le dice el ejército está en calle, etcétera. Pero a veces tú te preguntas,
El ejército está en calle, pero siguen asesinando. El ejército está en calle, pero matan a un candidato. Está en calle, pero matan a un representante igual a sí mismo del correísmo, antes de ayer en la ciudad de Esmeraldas, que está violenta. Si el ejército está en calle, ¿pueden estar en cada punto? Eso es lo que la gente está preguntando ahora, y sin duda existe muchísimo temor de la ciudadanía, de los que se van a quedar en mesa contando los votos, porque cualquier cosa podría ocurrir en este momento. Hay muchas personas interesadas, políticos especialmente, en que las elecciones se suspendan, sean un fracaso. A lo mejor no están preparados, no pueden estar listos, quién sabe en este momento, que procurarían que se arme una especie de revuelta, Claro. porque tú sabes que en las revueltas, pues el más vivo pesca, ¿no? Pescan a río revuelto. Y hay partidos que se identifican muchísimo con ese pescar a río revuelto. Lo cierto es que Ecuador está en esa encrucijada. Es decir, ¿cómo no caer en convertirse ya no solamente en un productor de cocaína, sino en un centro logístico? Que es el gran temor que, ante la persecución que se le está haciendo a los narcos, tanto en Colombia como en México, pues tomen Ecuador como base. Sí, la sociedad Claro. ecuatoriana está consciente de eso, del paso en Mira, falso que se ¿sabes? puede dar. Claro, hasta hace poco se hablaba de Ecuador como un país de paso. Y es que, mira, tenemos 3 puertos principales hacia el Pacífico. Por todos ellos se exporta banano, atún, rosas, etcétera. Y son utilizados precisamente por los grupos narcodelictivos para poder exportar su mercancía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y ocurrió a raíz de la pandemia. Como no podían exportar en el nivel en el que estaban enviando hacia Europa y Estados Unidos, empezaron a producir aquí en Ecuador. Y es donde en la ciudad de Esmeraldas y en la zona de Sucumbíos, que es una zona selvática, donde hay muy poco control, tanto de Colombia como de Ecuador, policial y del ejército, allí empezaron a producir ya cocaína, ¿no? Y empezaron a trabajar y empezaron a darle trabajo a la gente, porque esas son zonas donde hay mucha gente pobre, Claro. donde el Estado y los estados realmente no toman acción. Entonces, claro, la gente empezó a trabajar y Ecuador ahí, a raíz de la pandemia, se convierte ya no solamente en un país de tránsito, sino en un país productor y, es más, consumidor, a raíz de las leyes publicadas por el correísmo, Sí. donde se publicó una tabla que la gente tiene cierto número de gramos de marihuana, etcétera, y puede consumirla. Y allí es cuando se empieza a ver un mercado local muy consumidor. Hoy se está hablando de fentanilo, inclusive en la ciudad de Guayaquil, Wow. y también de un país productor. Aquí Ecuador empieza a tratar directamente ya con las mafias mexicanas y ven que hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos un dólar, que lo manejamos también con ustedes en Panamá, un dólar que les ayuda muchísimo para poder hacer lavados gigantes, ¿no? La empresa inmobiliaria, por ejemplo, se ha visto permeada por esto, también la empresa maderera, etcétera. O sea, todo esto como que les ayudó para que pudieran crecer y explotar ahora sí en lo que ya consideran dominio de territorios. Es triste, pero la costa ecuatoriana ya no recibe turistas, porque tú estás en la playa y de repente estás en medio de una balacera, o te asaltan o te secuestran. La gente está saliendo de esas ciudades. ¿Y dónde viene? A la capital. ¿Dónde llega? A Guayaquil. Y forman parte de cinturones de miseria realmente, donde el gobierno ya ve más problema social inclusive dentro de estas ciudades que son muy grandes, muy populosas. Entonces, el daño que el narcotráfico está realizando en el país es demasiado grande, no solamente como un lugar para producir la droga, para exportar droga, para lavar dinero, sino que está provocando la movilización de la gente desde las provincias hacia la capital, y hay cinturones de miseria, no hay trabajo para todos, la ciudad está cada vez siendo más permeada por estos movimientos narcodelictivos, y realmente ahora Quito, también la capital, es un lugar demasiado peligroso y hay barrios enteros tomados prácticamente por estas bandas narcodelictivas. Giselle, un trabajo muy grande que va a tener el nuevo presidente
de este país, porque no solamente va a tener que tratar de disminuir esa violencia, esa inseguridad que existe entre sus residentes, sino también hacer una campaña fuerte de turismo para atraer la atención de turistas que cualquiera con lo que está ocurriendo en Ecuador no quisiera ni pisar ese país para buscar el peligro, incluso hasta la muerte. Tiene un tema importante también en tema de corrupción, que es muy difícil de acabar. Tiene un problema difícil también, una situación difícil con el narcotráfico. ¿Qué va a hacer con esos puertos que son puntos estratégicos para el paso de las drogas o de las demás sustancias ilícitas? Es decir, no la tiene fácil el que sea electo presidente de este país. No, no la tiene fácil y tiene solo 15 meses prácticamente. Se hablan de 18, pero son 15 en la realidad porque estaría posesionándose el nuevo gobierno en el mes de noviembre y el próximo año ya en noviembre hay que volver nuevamente a seleccionar candidatos para la próxima elección que sería en 2024 y entonces el gobierno que venga tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Claro. El ejército tiene algunas armas con las que puede utilizarlas, pero mira, nuestro sistema es tan burocrático que no permite que se hagan compras realmente urgentes, emergentes y con todo el nivel de corrupción que diariamente se revela y por el cual Fernando Villavicencio pagó con su vida, porque él era un periodista de investigación que habló muchísimo sobre la corrupción en el país. Realmente la corrupción se ha normalizado y eso es algo muy triste de reconocerlo. El ecuatoriano dice, hay corrupción, sí, pero la corrupción empieza desde las escuelas, la corrupción empieza desde el punto mismo en el que los niños, los pequeñitos, ahora son utilizados para cometer crímenes. Mira, aprovecho estos minutos para contarles algo que me dejó loca. El fin de semana vamos a Guayaquil, una ciudad que está prácticamente desierta porque la gente como turista no la está visitando, es una ciudad preciosa, y estábamos cenando y viene un niño a vender unos caramelos y le digo, ¿tú dónde estudias? Empiezo a averiguarle su vida y le digo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y me dice, ladrón. Y yo abro mis ojos y le digo, ¿qué? Y me dice, no, policía. Entonces, mira, me quedé fría porque sus padres seguro estaban muy cerca de él y de su hermanita que vendían. Y digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está? El niño no tenía más de 6 años, era 5 o 6 años. Y si ya tenemos esas ideas de quiero ser ladrón, y para el niño ser ladrón y ser policía, es una opción. En la misma... Sí, en la misma lo relaciona. ¿Te das cuenta? Es una cosa demencial. Y realmente la sociedad ecuatoriana quiere hacer, la ciudadanía quiere hacer. Pero los policías no tienen armas, no pueden comprar lo que se necesita, gobiernos extranjeros han querido ayudar, pero entonces si necesitas recibir una donación tienes que pasar por A, B, C y D y hay una corte que está en contra del gobierno y que no le aprueba las leyes y antes había una asamblea y entonces todo está como amarrado para evitar que el bien se pueda llevar a cabo. Entonces es muy, muy triste hablar sobre estos temas, pero son realidades que las estamos viviendo. Ecuador realmente de lo que era un paraíso hermoso, un paraíso de paz, como siempre lo habíamos llamado, ahora está viviendo sus momentos más oscuros y estamos siendo, igual como tú decías al inicio, comparados con Colombia, comparados con México, realidades que las veíamos en películas, ahora la estamos viviendo aquí, diario, a flor de piel y no lo queremos aceptar, pero hay que aprender a convivir con ello y sobre todo dar soluciones para que esto no siga ocurriendo. Ustedes no tienen, es decir, no existe el temor que Rafael Correa venga con sangre en los ojos después de este exilio que le ha tocado y toda la persecución que le han hecho. Existe. Sabes sí, que todo el tiempo se habla en los grupos de que si ganara el correísmo, lo primero que van a hacer es traer al expresidente Correa. No es tan fácil, te digo, porque él tiene varias denuncias en su contra, tiene orden de captura, por eso no viene, por eso no está, porque si no él estaría. Pero es valiente en redes, es valiente en video, pero no viene, porque si él no tuviera cuentas pendientes, seguramente estaría aquí. De todas maneras, no es solamente un juicio, son varios, y precisamente
Fernando Villavicencio y Cristian Zurita ahora fueron parte de estas investigaciones que hicieron que Rafael Correa pues ahora esté exiliado y no pueda venir al país. Pero la gente sí tiene miedo de que regrese el correísmo y por lo que se está viendo en América Latina, lo que más se teme es que hagan cambios constitucionales para que estas presencias de este tipo de partidos relacionados con el socialismo del siglo XXI se queden no solamente los 4 años que les corresponden, sino que se queden muchísimo más y ocurra algo como lo que está pasando en Venezuela o que de pronto pase lo que está ocurriendo en Cuba, en Nicaragua. Es decir, hay muchísimo temor. Después de que se vivió un tiempo de bonanza, este país es muy rico, tiene petróleo, tiene agricultura, tenemos una cantidad de recursos, tiene turismo, tenía, pero realmente da mucha tristeza ver que a veces la ambición de este tipo de liderazgo es una ambición que puede llevar a que no se respeten los límites de la democracia, etcétera. Entonces sí hay temor. ¿Por qué? Porque los jueces ahora están siendo muy cuestionados respecto a lo que hacen con la gente que es detenida. Bandidos que son sorprendidos en acción flagrante salen libres a las 24 horas porque un juez de alguna ciudad pequeña, obviamente por intimidación, y es así, actúan por intimidación, les da la libertad y no encuentra causas ni nada. Según él, no hay. Está permeado en todo, la corrupción, en la justicia, en la política, en las otras instancias que deben tomar parte justamente en hacer que las leyes se cumplan, en la policía. O sea, todo esto es triste, pero nos está pasando lo mismo que le ocurrió a Colombia y lo mismo que vive México aún ahora. Bueno, Giselle Jacome, Radio Centro Ecuador, gracias por esta participación. Feliz día, feliz domingo a ti y sobre todo mucha suerte para tu país en esta encrucijada en cual entra el centro del mundo hoy. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por darnos esta ventana para poder compartir un poquito cómo nos sentimos en este momento y esperamos que el lunes tengamos mejores noticias. Mejores noticias, seguro que sí. José Luis. Bien, Fernando, tenemos que ir a la pausa. Cuando estemos de regreso nos acompañará Alonso Correa para seguir hablando de estos temas internacionales que han hecho noticias por varias semanas. Seguimos con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa para seguir hablando de temas internacionales. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz domingo a todos. Y bueno, hablando ya de elecciones, elecciones hoy del día domingo 20, pero también ocurrieron la semana pasada las elecciones, las primarias de Argentina, en donde parece que arrasó, algo que se veía venir, Javier Milei, un candidato liberal que pues, ha hablado mucho acerca de reducir el Estado y traer de vuelta el bienestar económico y social a la Argentina, pues, una Argentina consumida tanto por el peronismo como por la corrupción, de los que a día de hoy mantienen el kirchnerismo pues, vivo dentro de las instituciones. Javier Milei, un candidato que pues, yo creo que esta victoria de Javier Milei en las elecciones argentinas es un guiño a lo que va a ser la política futura. ¿Por qué? Porque su campaña ha sido más que nada digital. Obviamente ha estado en las plataformas tradicionales, en la televisión, en los periódicos, en los medios de comunicación normales, pero gran parte de su campaña se ha hecho, además de la juventud ha hecho su trabajo, en las redes sociales, ha hecho declaraciones muy virales, hace continuamente videos presentando sus ideas en las redes sociales y es algo que ya se había visto con Bukele cuando llegó a la presidencia de El Salvador, pero que no se había visto en un nivel tan radical como el que le ha utilizado Javier Milei. Así que estamos viendo esta nueva victoria de la derecha en el continente, una victoria que podría fácilmente pues darle una vuelta a las tornas y cambiar toda esta marea roja que llegó con la victoria de Petro, de Boric en el continente americano y darle una nueva vida a la derecha americana.
Pero digo, la pregunta es qué tan loco está Milei, porque al final alguien que anda con esos pelos y cantando en el escenario y con una sierra eléctrica en la mano, no es una persona que no, muy cuerda no debe estar. Tampoco es algo muy lejano a lo que ya ha habido en Argentina, porque recordemos Menem. Tienen casi la misma moda, tienen las patillas de San Martín y el pelo así enloquecido, y Menem siendo presidente hizo un partido de básquetbol en el que participó. Bueno, pero ya siendo presidente la payasada es más, sí, era más corriente. Muy showman, pero es algo de lo que ya Argentina está acostumbrado, y Menem, recordemos que fue hasta el día de hoy el único presidente que ha logrado que el peso argentino y el dólar estén 1-1. Sí, bueno, o sea, Cavallo, que fue uno de los que criticó también a Milei, de las cosas que dijo. Pero hay que ver, a ver si eso de Argentina, cerrar el Estado y partirlo a la mitad. reducir, pero estamos hablando de que Milei piensa reducir, cerrar 8 ministerios. 8 ministerios. 8 ministerios que, bueno. Van desde el trabajo, desde la educación, desde el de... Bueno, hay varios que piensa cerrar. Bueno, a ver, la deuda y la inflación del peso, yo creo que al final no te permiten soportar un Estado tan grande. Digo, pero si tú no piensas darle trabajo y bienestar, por ejemplo, es lo que piensas cerrar, y educación al país, sí, ¿qué queda? ¿Qué queda? Dolarizarlo. Sí, bueno, dolarizarlo, ¿Qué queda? que al final el error de Menem fue no dolarizarlo, es decir, no ponerlo 1-1, sino mantener el dólar como moneda corriente, que cuando vino el corralito fue cuando el peso se vino al traste. Porque otro de los temas de la semana fue este terrible incendio en Hawái. Un incendio que, pues, es una catástrofe, como la gran mayoría de los incendios, pero que tiene pues una magnificación por el desinterés y por lo mal que trabaja el sistema de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de que este incendio, no solamente hay reportes que decían que el agua de los hidrantes no tenía presión, o sea que los bomberos abrían y no salía nada, sino que ninguna de las alertas que tienen los ciudadanos americanos en sus teléfonos y en las ciudades, justamente para este tipo de situaciones, no sonaron. Es más, sobrevivientes dicen que recibieron a las 8 de la mañana un mensaje diciendo que había un fuego, pero que estaba todo controlado, y a las 10 que no cundiera el pánico y que el fuego está siendo reducido. Gente resguardándose en el mar también para salvar Es que vidas. eso, llamaron a la policía y los mismos servicios de emergencia les dijeron, láncense al mar. Es que se dieron cuenta que había un incendio cuando llegaron llamas con vientos de 120 kilómetros por hora. El primer anuncio de una emergencia fueron los propios vecinos corriendo casa por casa avisando que salieran. Y gran parte de las tragedias, de las fatalidades de este incendio ha sido gente dentro de los autos que los consumieron calcinados completamente porque los consumieron el fuego. O sea que esto es una demostración más de no solamente lo oxidado y lo disfuncional que es todo el gabinete del presidente Biden, sino que todo el sistema de seguridad de los Estados Unidos necesita no solamente una actualización, sino una revisión consciente, porque esta tragedia no se debe repetir. Así es. Bueno, lo importante es hoy, presentación oficial de tu primer libro. Sí, Ramas y Raíces es hoy en el Salón Shakira a las 5 de la tarde en Atlapa, están cordialmente invitados. Es un libro de relatos que, bueno, durante una época que no estuve por aquí, mientras participaba en las elecciones de León para concejal, pues, tuve tiempo libre y decidí terminar ciertas escrituras que tenía en la computadora, y al final salió un libro entero. Bueno, lo importante es, este es tu primer libro presentado en la Feria del Libro, el último día. Hoy es su presentación oficial, un libro de relatos, pero pues que no tienen unión uno con otro. No hay una pueden leer individuales. Exacto, se puede empezar por donde más se quiera. Es un libro que no tiene una conexión, no están hiladas las historias. Y el único hilo conductor, la única línea que une todas las historias es esta idea de la familia, el problema que puede ser tener o no tener familia. Y es por eso que se llaman Ramas y Raíces, porque es el árbol genealógico de los personajes. Sí, pero por lo menos una breboca de lo que... Bueno, son tres relatos, son relatos
Su gran mayoría es humor negro, pero tiene también tintes de drama, de suspenso. También lo que he tratado de que todos los relatos sean verídicos. No hay nada de fantasía, no hay nada que no pueda ocurrir en la casa al lado. Así que yo creo que es un libro que se deja leer, es un libro bastante ameno, es un libro tranquilo y que puede ser fácilmente para las personas que no tienen el hábito de leer. Sí. Un inicio bastante tranquilo porque no es complicado, no es un libro muy intelectual. Bueno, eso es importante. Ya saben, hoy, Feria del Libro de Panamá, 5 de la tarde, Salón Shakira, presentación de Ramas y Raíces, primera obra de Alonso Correa. Me llama la atención que esté inspirados en los rusos para escribir, hombre. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, expectativa de lo que va a ocurrir en estas dos elecciones que se están realizando el día de hoy, los resultados y seguro el análisis lo vamos a tener el día de mañana, ver también qué sucede con esa insistencia de la ley o del proyecto de ley de extinción de dominio, la bomba de humo, como muchos le llaman también, de ese anteproyecto de ley presentado sobre algunas sanciones para los dueños de estos animales de raza pitbull, estos perros de raza pitbull, que muchos denominan que es una cortina de humo lanzada desde la Asamblea, porque hay cosas más importantes que discutir en nuestro país y ver también cómo funcionan todas estas reuniones entre los bomberos y también los gremios docentes que esperan esta semana sus pagos, Fernando. Así es. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos muchas gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.